Buenas noches a todos, espero que se encuentren muy bien. Esta es la clase número 5 del laboratorio de medidas eléctricas. Temas que estamos tratando en este momento vendría siendo lo relacionado con el teorema de Thevenin y Norton. Iniciamos hablando acerca del teorema de Thevenin, indicando que simplemente es un reemplazo que hacemos a los circuitos electrónicos con el fin de poderlos minimizar. Facilitaría su cálculo, su análisis y nos evitaría el estar de pronto involucrando el análisis o las mediciones sobre un circuito electrónico completo, sobre una tarjeta electrónica, sin tener que sacar componentes, sin tener que manipular esa tarjeta como tal, sino que con cálculos podríamos suplir ese proceso de manufactura o ese proceso manual, y simplemente con teoría podríamos tener una estimación de qué es lo que está ocurriendo dentro de ese circuito. Esa es una de las utilidades. También el poder saber cuáles son los puntos más importantes o qué es lo que está pasando mejor en estos nodos demarcados al inicio del circuito. Bien, para esto se requiere que el sistema sea lineal e invariante en el tiempo, cosa que habíamos visto en la clase anterior. Y eso es vital para que se pueda cumplir este teorema de Thevenin. Bien, hemos indicado que para el desarrollo o para el análisis de un circuito por medio del teorema de Thevenin, normalmente se sigue una metodología, ya sea encontrar primero la resistencia Thevenin o determinar primero el voltaje Thevenin. Realmente el orden no implica y no importa realmente, así que vamos a proceder a resolver este circuito ejemplo. Bueno, nos encontramos con el tablero y nos encontramos con el circuito que estábamos mostrando en la presentación. Este circuito está compuesto por 6 resistencias en total. Nuestros puntos importantes por donde queremos determinar esa resistencia y ese voltaje Thevenin están demarcados acá, ¿cierto? Es decir que este es mi punto de interés junto con este o mis terminales de interés. Para hacer el análisis más simple, lo primero que hay que hacer es entonces determinar si voy a calcular primero voltaje Thevenin o la resistencia Thevenin. Para este caso voy a empezar con la resistencia Thevenin, tal cual como lo hicimos en clase. Entonces, lo primero es cortocircuitar la fuente, porque voy con resistencia Thevenin, y voy a excluir esta resistencia de carga, ¿cierto? Una vez que hacemos esos cambios, lo importante para no confundirnos es reescribir el circuito. ¿Cómo queda este circuito? Quedarían estas dos resistencias. Acá recuerden que esto ya es un circuito cerrado, acá es un cortocircuito, por lo tanto ya no tenemos la fuente de poder o la fuente de energía. Continuamos con otra resistencia acá. Adicional a ella hay dos resistencias, esta que está por acá y esta que está por acá, es decir, la R4 y la R5 respectivamente. Y nuestros terminales, ¿cierto? Este es el punto A y este es el punto B. Esta resistencia vendría siendo la R1, esta viene siendo la R3, es así, R2, arriba tenemos R4 y abajo tenemos R5. Muy bien, este es el circuito que realmente nosotros vamos a estar desarrollando o calculando. Observen que la resistencia que yo necesito encontrar es la que puedo observar en esta dirección. Es decir, que yo voy a descomponer todo el circuito pensando en que lo quiero observar desde estos dos terminales hacia la izquierda. ¿Es así? Bien, entonces para eso, ¿qué vamos a encontrar? Primero, que R1 y R3 están en serie. Así que eso lo puedo arreglar, no tengo problema, simplemente sumo las resistencias. Esta suma de resistencias
a su vez están en paralelo con R2. ¿No es así? Una vez que vayamos completando estas secciones, ¿cierto? Ya indicamos que, voy a ponerlo de otro color, esta resistencia junto con esta resistencia están en serie, son estas. Tenemos que esto va a terminar quedando en paralelo con R2, y finalmente volvemos a tener una serie acá, es decir que todos estos elementos que nosotros tenemos acá van a terminar sumándose con R4 y sumándose con R5. Por lo tanto, esta resistencia Thevenin, lo decimos en clase, termina siendo de 7.3 kilo ohms. Muy bien. Con esto podemos nosotros entender que hemos terminado ese análisis en cuanto a la resistencia Thevenin. Bien, ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos ahora a determinar cuál es el voltaje Thevenin. Para ello, paso a la siguiente hoja. Para desarrollar el voltaje Thevenin, no voy a realizar un cortocircuito de fuentes o de fuentes de energía como lo estábamos haciendo cuando hacíamos el método de superposición. Para este caso en específico vamos a resolver el circuito como tal. Vamos a reescribirlo acá. Estos son 10 voltios acá. Aquí está R1. Aquí tenemos R3. Tenemos R2. Voy los escribiendo. R4. Y R5. Recuerden que seguimos trabajando con nuestros terminales A y B. ¿Cuál es la diferencia? Que el circuito en sus terminales A y B no está cerrado. El no estar cerrado significa que esta corriente que está pasando por acá y la corriente que está pasando por acá es igual a 0. Por lo tanto, es como si no estuvieran las resistencias dentro del circuito. Por lo que nosotros tendríamos el circuito reducido solamente en base a R1, R3 y R2. Bien, reescribo acá los valores: R1, R2 y R3. Bien, esto quiere decir que ese voltaje Thevenin realmente termina siendo lo que yo puedo observar en los dos terminales. Como es ese voltaje el que yo quiero calcular, pues podemos resolver y encontrar qué voltaje es el que está pasando allí, es decir, es el mismo voltaje que está pasando en estos terminales, es decir, qué voltaje es el de R2.
Y acá es donde les digo que tenemos dos opciones. Una es reducir todo este circuito a una sola resistencia y por ley debo determinar cuál es la corriente para otra vez hacer el análisis ya conociendo la corriente acá y saber qué voltaje está pasando por R2, pues, ya que tenemos los valores de esas resistencias. O la otra opción es utilizar una de las técnicas que ya vimos en clase, que es debido a el uso del divisor de voltajes, que fue lo que utilicé en clase. Vamos a hacerlo nuevamente por divisor de voltajes. Voltaje en la resistencia 2 pues va a ser igual a 10 voltios, que es el voltaje de la fuente de poder, por la resistencia de interés, que es R2, dividido la suma de las tres resistencias. Sería la suma de 2 kiloohms, 3 kiloohms y 2.5 kiloohms, que en total vendría siendo 7.5 kiloohms. De hecho, bueno, no debiera escribir R2, debiera escrito de una vez el valor, ya que lo tenemos. Lo reescribo, es 3 kiloohms. Y esto hará que nuestro voltaje sea igual a 4 voltios. Esto indicaría que nuestro voltaje Thevenin es 4 voltios. Como conclusión de acá, lo que nosotros podemos entender es que tenemos una fuente de poder de 4 voltios y una resistencia de 7.3 kiloohms. Porque sería la resistencia Thevenin y el voltaje Thevenin respectivamente. Recuerdo, 7.3 kiloohms de la resistencia Thevenin y el voltaje en la resistencia 2, que es equivalente al voltaje Thevenin, ya que indicamos por análisis de circuito nos dimos cuenta que era igual. Tenemos entonces el voltaje Thevenin acá en la resistencia Thevenin. Esta es la conclusión del circuito. Continuando con el análisis de circuitos, hablábamos acerca del teorema Norton. Para este teorema encontramos que también se debe cumplir que sea un sistema lineal invariante en el tiempo y su procedimiento o su aplicación mejor es igual a lo que hablábamos con el teorema de Thevenin. Simplemente podemos reducir el circuito a una fuente de corriente por una resistencia Norton, ¿cierto? Donde se puede hacer el análisis de qué pasaría si yo puedo anexar una resistencia de carga. Bien, o simplemente quiero determinar eso dentro de dos terminales, como lo estamos haciendo con el voltaje Thevenin. Entonces, teniendo en cuenta esto, el teorema de Norton nos va a indicar un cambio en lo que estuvimos haciendo con Thevenin, ¿cierto? Respecto a Thevenin, y es que podemos hacer el cálculo tanto de la resistencia Norton como la corriente Norton exactamente igual, no importa si primero calculan la corriente Norton, si primero calculan la resistencia Norton, no va a interesar. Bien, vamos entonces a pasar a realizar el desarrollo de este circuito. La gran diferencia es que en vez de simular que voy a calcular un voltaje en estos dos nodos, lo que voy a hacer es encontrar qué corriente pasa cortocircuitando estos dos nodos. ¿Qué corriente es la que está pasando por esa línea? Ese es el cambio que se genera con el teorema Norton. Vamos a pasar a desarrollar el circuito. Bien, una vez que tenemos escrito nuestro circuito, pues vamos a pasar a resolverlo. Voy a pasar a resolver directamente la corriente Norton para calcular la resistencia, pues básicamente es el mismo procedimiento, no lo voy a volver a repetir. Pero para realizar el procedimiento de la corriente Norton sí voy a reescribir nuevamente el circuito, entendiendo que lo que vamos a hacer es cortocircuitar los puntos de interés. Muy bien. Teniendo en cuenta que estos terminales ahora son un corto, procedemos a reescribir el circuito.
una fuente de poder, nuestra resistencia 1 y 3 y la resistencia 2 también, perdón, no se están alterando, sigue siendo el mismo circuito, pero R4 y R5 sí cambian, ¿cierto? En este momento están unidas. Entonces R1, aquí vamos con R2 y aquí vamos con R3. Y nos damos cuenta que R4 y R5, gracias al cortocircuito, terminan quedando en serie. También tenemos power supply, 10 voltios. Y bien, lo que vamos a hacer es determinar, ¿cierto?, qué corriente es la que está pasando en este circuito. ¿Cómo podemos hacer nosotros ese análisis? Bien, vamos a hacer lo siguiente. Nosotros tenemos que encontrar qué corriente es la que está pasando en este circuito y qué corriente es la que está pasando por esta otra malla, ¿cierto? Es como si tuviéramos dos corrientes distintas. Esta la vamos a llamar I1, esta la voy a llamar I2. Donde I2 entenderíamos nosotros que I2 va a ser igual a la corriente de Norton. ¿Cómo llego a esa conclusión? Porque estoy afirmando esto, porque nuestro objetivo es encontrar qué corriente es la que está pasando en estos nodos. Y pues evidentemente la corriente que está pasando por estos nodos pues va a ser la misma corriente 2, ¿no es así? Porque está en serie con todos estos elementos dentro del mismo circuito. Para ello vamos entonces a reducir estas ecuaciones, estas resistencias, perdón. Vamos a calcular cuál es la corriente I1, ¿cierto? ¿Cuál es la corriente que está pasando dentro de este sistema o dentro de esta malla? Y una vez que determine cuál es la corriente que está pasando por esta malla, entonces ya puedo otra vez devolverme al circuito anterior y determinar cuál es la I2. Bien, para ello vamos entonces a reescribir el circuito. Es importante estarlo reescribiendo. Sé que es un poco tedioso el estar otra vez escribiendo o haciendo el dibujo. Créanme que si es tedioso estarlo dibujando en el cuaderno, no se imaginarán cómo es haciéndolo en la pantalla con un mouse. Muy bien. Pero esto ayuda a que nosotros podamos saber en qué parte del análisis estamos. Muy bien. Entonces aquí vamos a tener un R1. Aquí tenemos un R2. R3, perdón. Este es R2. Y esta que está acá es la suma entre R4 y R5. En este caso R4 y R5. R4 es 3.5 kilo ohms, R5 es 2 kilo ohms. La suma me daría 5.5 kilo ohms. Voy a escribir de una vez el valor para no equivocarnos. Dirán, bueno, pero se pudo haber hecho de una vez el cálculo y hacer el paralelo de una vez. Y sí es cierto, pero necesito dejar este circuito para dejar de marcado cuáles son las corrientes que yo necesito calcular. Aquí hay una corriente y aquí está la segunda corriente. Nuestra I1 y nuestra I2. Bien. Quiere decir que al realizar mi análisis debo sacar el paralelo entre R2 y 5.5 kilo ohms. R2 es de 3 kilo ohms. Por lo tanto, este circuito lo puedo reducir. Voy a borrar un momento esto porque me está molestando acá para hacer el otro circuito y seguir desarrollando el ejercicio. Da igual entendieron a qué quería llegar con esa igualdad de corrientes. Así que ahora simplemente me quedó un circuito de este estilo. Nuevamente tengo R1, tengo R2 y tengo esta R resultante. Voy a poner una RS.
o R5, como la quieran entender o denotar. Pues es que es diferente a las otras resistencias que ya habíamos tenido dentro del circuito. Pongámosle RS, o mejor aún, tenemos hasta 5, voy a ponerle R6 para no confundirnos. Listo. Este R6 viene siendo el paralelo entre R2 y 5.5 kilo ohms. ¿Está bien? Que por cierto podemos hacer de una vez el cálculo acá. R6 viene siendo igual a 5.5 kilo ohms por 3 kilo ohms dividido la suma, que sería 8.5 kilo ohms. Eso va a dar 1.94 kilo ohms. Bien, ahora nuevamente tienen que decidir si realizan, suman las tres resistencias, calculan la corriente y así saben cuál es el voltaje que está pasando por acá. Perdón, no necesitan voltaje, simplemente cogen las resistencias, las suman, con el voltaje de fuente pueden saber cuál es la corriente que está pasando por acá. Recuerden que la corriente que está pasando en este momento en este circuito es una corriente que le vamos a llamar I1, ¿cierto? Que sería la del circuito completa. Entonces procedo a hacer un divisor de voltajes para calcular esta corriente. Muy bien. Y así agilizar un poco los pasos o los procedimientos. Entonces, para este caso voy a utilizar voltaje en R6, pues va a ser igual a 10 voltios multiplicado por 1,94 kilo ohms dividido la suma de las tres resistencias, 1.94 más 2.5 más 2. La suma da 6.44 kilo ohms. Quiere decir que este voltaje va a ser igual a 3.01 voltios. Ese es el voltaje en R6. Muy bien. Por ley de Ohm podría entonces encontrar cuál es I1. Entonces I1 pues va a ser igual a ese voltaje que me dio, 3.01 voltios, dividido la resistencia, que es 1.94, está en kilo ohms, a por 10 a la 3, lo que esto va a darme igual a 1.55. miliamperes. Bien, quiere decir ahora que basta con hacer, cambio de hoja, basta con hacer entonces ahora un divisor de corrientes, ¿no es así? Donde tenga la corriente 1. Recuerden que el divisor de corrientes cambia un poco. Y 1, situémonos en este circuito como tal. Y 1 por la resistencia, donde no me interesa a mí calcularla. Me explico, la resistencia que no es de interés, es decir, la R2, que sería 3 kilo ohms. Acá por 3 kilo ohms sobre la resistencia que sí es de interés, es decir, la R6, 1.94 kilo ohms, 1.94, me quedó mal esa, 1.94 kilo ohms, sumado
las resistencias o la resistencia equivalente de las que no son de interés, pero pues en este caso solo tenemos una, así que termina siendo sumado más R más R2, que sería 3 kilo ohms. Por lo tanto, esta corriente termina dando 0.55 miliamperes. Y esto vendría siendo igual, como habíamos dicho anteriormente, a la corriente Norton. Quiere decir entonces que con esto ya tendría el circuito equivalente, ¿cierto? Tengo lo que sería mi circuito, mi circuito equivalente, lo que habíamos visto anteriormente acá, ¿no es así? Nuestro circuito reducido terminaría siendo la fuente de corriente con la resistencia en paralelo. Y acá estarían los terminales, ¿cierto? Este sería nuestro circuito equivalente. Aquí tendríamos 0.55 miliamperes y nuestra resistencia, que si no mal recuerdo dio 7.3 kilo ohms. Bien, con esto terminamos la explicación.